Esto es Brucas tras la espuma. Soy Natalia Ursúa. Y yo, Tomás Gajardo. En este capítulo vamos a hablar de qué es el agua, cervecísticamente hablando, y por qué también es tan importante el agua en una cerveza. Si bien a grandes rasgos se podría decir que no tiene mayor impacto organoléptico en la cerveza, la verdad es que a la larga se van a dar cuenta de que sí lo tiene, porque su composición química es la que más afecta las interacciones con los otros ingredientes y finalmente cómo va a ser la performance en el producto final. Esto afecta entonces el cómo se sienten, cómo se destacan los distintos sabores y la sensación general de la cerveza en boca. Muy importante poder controlar bien y más importante aún diría yo, saber qué minerales tiene el agua para poder modificarla según el estilo que uno está buscando y también el efecto que uno está buscando, cómo se destaca el amargor o el dulzor de las maltas, por ejemplo. A entender en ese sentido que el agua como insumo, si bien es importante el origen y que es obviamente potable, tener en cuenta de que va a tener una composición diferente y en ese sentido, como bien dice Tomás, es necesario saber qué iones en general están en juego y en qué cantidad, porque si no sabemos eso, no podemos ajustarlo y es necesario ajustarlo sobre todo pensando en el tipo de cerveza que queremos al final. Esto viene a reflejarse muy bien en el tema del terroir en la cerveza, que no se habla mucho, pero existe. Y eso hace sentido porque si nos trasladamos como a cuando recién empezó la producción de cerveza, históricamente hablando, vimos cómo se empezaron a producir ciertos estilos en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque gracias al agua natural que se conseguía ahí y la composición química en términos de ciertos iones, algunas cervezas quedaban mejor que otras. Sin saber por qué, pero quedaban mejor que otras. Avanzando en el tiempo, obviamente nos dimos cuenta la que lo descubrió. La que estuvo ahí. Se notó que esto era gracias a la interacción de estos iones de nuevo con los diferentes compuestos químicos de los insumos, llámese lúpulo, llámese malta y también, ¿por qué no?, la levadura. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy día, cómo afecta el agua en la cerveza y por qué es tan importante. Vamos hablando un poco de lo que es terroir. Todo el mundo conoce, por ejemplo, las lagers tradicionales. Las lager en ese sentido, la lager moderna, nació en la ciudad de Pilsen, en República Checa, que destaca por tener un agua muy blandita, con buena cantidad de calcio, pero mineralmente es un agua bastante blanda. ¿Qué significa agua blanda? Y por el contrario, ¿qué es lo que, si no es blanda, qué es? El agua blanda significa que tenemos un agua que es baja en concentración, o sea, es baja en concentración de minerales. Mientras Entiendo. que un agua dura, nosotros los que vivimos acá en Santiago de Chile, es lo que hace que el hervidor tenga sarro y se calcifique después la llave del agua. La poca espuma de mi champú lo sabe. Exactamente. Entonces, ahí también tenemos que hablar de dos tipos de dureza. Tenemos dureza permanente y dureza temporal. La permanente claramente es dureza que, a pesar de que uno trate el agua, va a tener dichos iones, en particular los sulfatos y cloruros, calcio y magnesio, que no se ven afectados por el proceso de hervor o de cocción de la cerveza y por lo mismo es dureza permanente. Y también tenemos la dureza temporal, que son los carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio. Que estos sí varían y por lo mismo también es importante ajustar estos contenidos porque precipitan en hervor. Entonces, dependiendo del estilo que uno esté desarrollando, uno puede querer ciertos niveles de contenido, ciertos niveles de carbonato y bicarbonato un poco más altos que en otros. Por ejemplo, si es que vamos a hacer una stout, las stout primero nacen en Inglaterra, nacen en Irlanda, en Dublín, como evolución de la porter, y es precisamente un agua que tiene un perfil de bicarbonato y una concentración de calcio bastante elevada, y por lo mismo se utilizaron maltas más tostadas para poder ajustar mejor la fermentación. Claro, y así acentuar también un poquito estos sabores adictos. Aparte que hay un juego también súper importante con el pH. Por el contrario, aquí estamos hablando de alcalinidad y tal, pero el pH no está intrínsecamente relacionado, pero tiene que ver mucho con el nivel de protones de hidrógeno que están presentes. Y obviamente lo que es importante saber es que mientras más bajo ese número, más ácido es en la escala de pH. Claro. Pero mientras más alto ese número, es más alcalino. O básico también. O básico también. Entonces, que es importante del tema del stout, que las maltas tostadas tienden a bajar el pH, ¿cierto? Sí, acidifican el mosto. Entonces, es importante tener eso en consideración y algunos minerales ayudan a crear este efecto buffer que hacen que este cambio no sea tan drástico
o no baje tanto. Sí, junto con stouts, ¿no es cierto? Y los bicarbonatos, también en Inglaterra, en Burton, que es otra agua, que es una agua que es alta en sulfato, es precisamente donde vemos el nacimiento de las Pale Ales y la IPA original, y es precisamente por el alto contenido de sulfato, destaca un poco más el amargor, la cerveza aguanta mayor cantidad de lúpulo sin ser agresivo, y se favorecen estos tipos de cerveza también. No son cervezas oscuras per se, pero tampoco son tan pálidas. Una Pale Ale puede llegar fácil a colores caramelo, y eso también implica una cierta adición de maltas levemente tostadas que también nos van a afectar el pH. Aquí, como podemos haber explicado con estos 3 ejemplos, hablamos de Pilsen, hablamos de Dublin, hablamos de Dublín, de Burton. En Múnich ocurre algo divertido, que si bien se hacen lagers, por el contenido mineral que tiene el agua, se hace una lager que es menos amarga, esto tiene menos IBU que otros estilos de lager, que una German Pils, por ejemplo, que es considerablemente más amarga, y por lo mismo también se siente con un cuerpo un poco más pleno, porque ahora tenemos mayor dulzor de malta que está jugando ahí. Bueno, y similar a lo que ocurre también en Dublín, promueve la fabricación de la Munich Dunkel. También, que eso dentro de la historia de la cerveza, la Munich Dunkel vino primero, precisamente porque como tenemos el bicarbonato de calcio, necesitamos maltas más tostaditas para poder bajar el pH. Una vez que ya descubrimos que nosotros podemos controlar... No te rías, Natalia. No me río, es que como que se me viene a la mente un tema que me gustaría que al final lo comentáramos cuando el eslogan de ciertas publicidades como que hacen referencia a aguas puras de vertiente. Claro. Así que ya vamos a ir para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Y me río sola. Me río sola. Cuando ya entendemos que podemos modificar el perfil de agua, básicamente ahora todos nosotros podemos tomar cualquier fuente de agua, analizarla y tratarla. Y esto es lo que nos hace tan fácil hoy día poder realizar cualquier estilo de cerveza prácticamente en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son los métodos de remoción? Bueno, el más sencillo, filtro de carbono activado. Perfecto. No es muy bueno para quitar minerales, pero sí es muy bueno para eliminar cloro, un componente muy importante, ¿no es cierto?, que está en el agua presente precisamente para que sea potable. Nos va a afectar la cerveza y nos puede desarrollar otros compuestos que nosotros no queremos, los conocidos clorofenoles, cuyo caso un filtro de carbono activado, como habíamos dicho, lo remueve fácilmente y nos olvidamos del cloro en nuestra agua. Claro, en cantidades moderadas, por decirlo así, el cloro ayuda a la percepción de cuerpo. Sí. Pero sí, si nos pasamos, ya sencillamente pasa a combinarse con otros elementos y, como dice Tomás, a tener efectos negativos sobre la cerveza, probablemente sobre la salud de la levadura. También. Y la aparición de posibles off flavors. Sí. Junto con los filtros de carbono activados, si ya es que el agua es bastante dura, como lo es el agua aquí en nuestra bella ciudad de Santiago, vamos a tener que buscar otras fuentes alternativas de agua, ya sea, por ejemplo, comprar agua en bidón, agua ya tratada, o, si es que uno tiene el poder económico para poder realizarlo, comprar un filtro de osmosis inversa para poder finalmente tener agua lo más limpia posible y uno después añadirle las sales que está buscando. Debe ser como un lienzo. Un lienzo en blanco, y uno toma esa agua y le añade las sales a gusto, y de esa forma uno puede hacer todos los estilos en casa. Eso es importante también, porque si bien el agua muy dura o con altas concentraciones de cloro no es lo óptimo, por otro lado el agua sin minerales tampoco es óptimo. O sea, como que no nos podemos como irnos al otro extremo de eliminar todos los minerales del agua, porque tampoco nos sirve para tener una buena cerveza. ¿Vamos a hacer cerveza al final? Sí. ¿Va a quedar buena? Probablemente no. O sea, puede ser que va a ser cerveza, pero al mismo tiempo, si uno saca todo, uno está también removiendo iones y minerales que son muy importantes, como habíamos dicho, para la salud de levadura y para las percepciones en boca. Entonces, no va a haber buena fermentación, el control de pH se puede dificultar un poco más también, van a desarrollarse otros tipos de sabores, o más que desarrollarse otros sabores, va a haber una falta. Sí, o sea, la performance no va a ser óptima tampoco finalmente del resto de los insumos. Entonces, hoy en día, gracias al cielo, con la tecnología y estudios que se han hecho en base al agua para la industria cervecera, se han determinado ciertas concentraciones de muchos iones, de cómo calcularlo para poder llegar a un perfil ideal para cada estilo de cerveza. Y eso es algo muy importante que está presente en varios libros, por ejemplo, el Water, el libro de agua. El libro de agua. ¿Sí? De la Brewers Publications.
Está en el How to Brew también de John Palmer, que es un muy buen libro, se los recomendamos completamente. Si es que quieren aprender química del agua. También hay aplicaciones. Está Brewfather, que es lo que más uso yo porque tú metes tu fuente de agua, pones a lo que quieres llegar y te dice al tiro cuánto tienes que agregar de qué mineral. Increíble. Es tan fácil como seleccionar 1, seleccionar 2, enter. Pero ahora, por ejemplo, una cervecera o cervecero casero que quiere saber analizar su agua. ¿Dónde puedo ir a analizar mi agua? Porque hasta hace un par de años lo que alcancé a ver, no sé si ofrecen ese servicio todavía, por eso como que yo creo que sí. En la Católica, en la Universidad Católica en San Joaquín, en la Facultad de Agronomía, hacen análisis de agua cervecera. Pero creo que también el INTA ofrece ese servicio de análisis de agua, no necesariamente cervecera, pero ¿por qué lo menciono? Porque para fines de informes de salud, sobre todo, los perfiles de minerales que nos sirven para hacer cerveza no son muy importantes, son como perfiles secundarios. Van a hacer mucho énfasis quizás en la concentración de coliformes, de cloro, cualquier material bioorgánico presente, materia orgánica, los metales, sí. Entonces, como zinc, que magnesio. Exacto, a grandes rasgos, quizá un informe de ese tipo no sirve, pero creo que el INTA sí ofrece un perfil de informes de perfil de agua con más énfasis en los otros minerales, así que quizás tratar por ahí. Y en su momento yo hice un análisis de agua en la Facultad de Agronomía de la Católica. Ojalá todavía den ese servicio porque era muy bueno y muy rápido. Lo más importante, sí, en mi opinión, o sea, no necesariamente lo más importante, pero yo creo que es mucho más acertado para el cervecero casero lograr igual una buena receta en términos de sabores de malta y de lúpulo, trabajando con un agua relativamente neutra, es decir, un agua ya pretratada. Después quizás si es que necesita acentuar ciertos sabores, mandar a hacer estos análisis. Es muy fácil hacer buena cerveza, pero para transformar una cerveza buena a una excelente, ahí sí que se necesita ver la concentración y las intensidades de los distintos minerales y sales, que es lo mismo que cocinar. O sea, yo si voy a hacer un plato de fideo, yo quiero que los tomates sean buenos, tener buenas hierbas que sean aromáticas y después le echo la sal a gusto para resaltar los sabores, que es precisamente lo que nosotros estamos buscando aquí, es poder resaltar ciertos sabores, cómo se complementan o cómo juegan entre sí el amargor con el perfil maltoso, la sequedad versus plenitud del cuerpo. Eso es algo que después uno puede ir revisando. Teniendo en cuenta que ya sabemos que el agua es muy importante, quizás de nuevo uno cree que no afecta tanto a nivel organoléptico, pero sí. Y en ese mismo sentido me gustaría que esta última parte del capítulo lo dedicáramos a estos eslogans de cuando las cervecerías, y esto lo digo de todas las escalas de producción, hacen mucho énfasis en el agua como que fuera un atributo de calidad. Sí. ¿Qué opinas al respecto? O sea, es que ahí tú entras después al juego, ¿qué es calidad? No, exactamente. El agua, si bien es importante, todos los ingredientes son igual de importantes. O sea, puedes tener el agua más limpia del mundo, no te va a hacer buena cerveza. No necesitas el agua más limpia del mundo. Entonces, tener una fuente mineral de agua de vertiente te va a servir para 1 o 2 estilos de cerveza, una lager tipo Dortmund que tiene un perfil mineral más alto, pero aún así no sabemos qué minerales son. Entonces hay que analizarlo para poder determinar qué estilo de cerveza puede quedar bien con esa agua. Lo más importante aquí es poder hacer las cosas con conciencia y no dejarse llevar por el marketing. Es lo mismo que cuando te dicen cerveza hecha con doble filtrado. Eso no significa nada. La cerveza o se filtró al final antes del envasado o no se filtró antes del envasado. Sí, a mí en general como que siento que le faltó puro decir como cerveza hecha con agua. Es como obvio. Claro, son como hacer un eslogan en base a atributos que son de verdad intrínsecos del proceso y como que fueran literal así como un índice de calidad o que la cerveza por eso es mejor. Es como, loco, si no lo estás haciendo, es como, ya estás haciendo mala cerveza. O que salió hasta hace un tiempo, hecha con 2 lúpulos. Es como, hecha con 2 lúpulos. Amigo, ok, ¿cuáles son? ¿Qué perfil tienen? ¿De dónde vinieron? ¿Qué cosechas son? ¿Se manejaron al vacío y sellados, ¿no es cierto? O madurada en frío. O madurada en frío, claro, que todas las cervezas se maduran en frío. Y el último que leí yo fue el de filtrada 3 veces.
Una lager. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Una American Lager que en general ya viene bastante, no filtrada, pero viene con gran parte de los sólidos ya sedimentaron. Sí. Con un filtrado simple yo creo que queda lista, pero no, es que tienen que filtrarla 3 veces porque, wow. Porque wow, marketing. Exacto. En ese sentido es fundamental, la calidad también, pero de nuevo es muy poco probable que incluso los lugares con el agua más pura no le hagan igual un ajustito antes de usarla, así que... Sí, una cosa es marketing y otra cosa es lo que ocurre en la cervecería, en el laboratorio. Sí. Y con eso entonces nos despedimos. Para cualquier duda, consulta, queja, reclamo, no duden en contactarnos. Estamos como Brewcast-CL en Instagram. Estamos también en TikTok, YouTube. Los esperamos para el próximo capítulo. Que estén muy bien.